les decíamos antes de la pausa, recibimos a Laura Rosano, es chef y además integrante de Slow Food. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Antes de empezar, ¿qué es Slow Food? Para que la gente entienda. Es una asociación sin fines de lucro que trabaja por alimentos buenos, limpios y justos y trabaja mucho en educación, en educación al consumidor, en estos temas de por qué etiquetar un alimento transgénico, con los productores, acercar a los productores a los consumidores, con mercados, todo relacionado. Buenos, limpios y justos. Sí. ¿Por qué buenos, limpios y justos? Y bueno, un alimento tiene que ser bueno, nos tiene que hacer bien a la salud, además de ser rico y poderlo comer compartiéndolo, justo porque el productor tiene que recibir una justa recompensa por todo ese trabajo, y limpio sin agrotóxicos, sin tener residuos de ningún pesticida que nos hagan mal a la salud. Claro. Nosotros ya alguna vez hemos conversado sobre este asunto, recibimos también a otro integrante de Slow Food. Pero me interesa volver a abordar este asunto, habida cuenta de que ya no solamente en el tema de los transgénicos, sino también en el etiquetado de grasas y azúcares, uno nota que se avanza muy lentamente, que hay algunas iniciativas, que hay una expresión de voluntad, pero que cuesta que eso se plasme en un acuerdo, una iniciativa legal. La ministra de Industria hablaba hace algún tiempo, hace un par de días, que bueno, en realidad se va a volver a conversar sobre el asunto. ¿Por qué hay tanta dificultad para el avance, para la fiscalización y para la instrumentación de este tipo de medidas? En realidad lo más preocupante de todo es que al principio nos cuesta muchísimo lograr un etiquetado, por ejemplo, el de transgénicos, que ya lo conseguimos, el de grasas y aceites y el de grasas y azúcares está muy difícil de seguir avanzando. Pero cuando se consigue también que se respete, ¿verdad? Entonces es como que vamos como siempre en una incertidumbre de qué va a pasar. Las presiones de las industrias alimentarias son muy fuertes. Digo, los alimentos que van a ir etiquetados son los alimentos procesados y ultraprocesados con mucha cantidad de estos ingredientes que nos hacen mal a la salud. Entonces, cuando tenemos unos consumidores educados y sabiendo lo que consumen, van a empezar a elegir otro tipo de alimentos que no es el de la industria. El gusto y la forma de comer se ha globalizado demasiado, todo tiene mucha grasa, todo tiene mucho azúcar, todo tiene mucha sal, y en realidad no estamos comiendo una variedad de alimentos, sino que estamos comiendo una variedad de marcas o una variedad de paquetes. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? No comemos una variedad de alimentos, sino una variedad de marcas. Claro, porque en realidad nosotros estamos utilizando mucha de la misma materia prima, o harina, o maíz, o soja, y después mucha azúcar y mucha grasa. No estamos comiendo una variedad de frutas o una variedad de maíces o una variedad de papas. Se está utilizando un solo tipo de variedad que está camuflado con lindos nombres, lindos colores en un paquete o linda propaganda. Entonces, cuando la gente entra a leer un etiquetado y entra a entender lo que está comiendo, entra a exigir otro tipo de alimentos. Por algo, hace unos años ya la gente está buscando alimentos orgánicos porque sabe que los pesticidas hacen mal, saben la consecuencia que trae a su cuerpo de estar consumiendo productos con altas cargas de agrotóxicos. Entonces, a medida de que el consumidor es informado, a la industria no le conviene económicamente porque va a tener que empezar a cambiar o su formulación o su tipo de producto. Y nosotros somos consumidores que hoy por hoy no estamos educados. No estamos educados y no sabemos lo que comemos, porque en realidad cuando leemos un etiquetado es muy poca gente la que lo puede interpretar. Viene un etiquetado de ingredientes que es muy difícil a veces saber que es la sigla E240, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Un colorante, un emulsionante? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa con eso en mi cuerpo? Digo, primero de todo, educar y saber leer un etiquetado. Y después que un etiquetado sea legible, que sea entendible. Por eso el tema de que sea un etiquetado con un símbolo que advierta si tiene más grasa o si tiene más sal o si tiene más azúcar. En realidad necesitamos tener símbolos que nos puedan decir en realidad qué es lo que estamos comiendo. Claro. Y a ver, si tuviéramos que hacer, no sé, una especie de escala, de ranking, o ponerle una nota, ¿de qué es lo que comemos? ¿Los uruguayos? Sí. Yo creo que los uruguayos cada vez estamos perdiendo nuestra cultura alimentaria que teníamos de comer más variedad de verduras, de frutas, de comer, por ejemplo, gofio, maíz. Cada vez estamos comiendo más empaquetado, vamos al supermercado y compramos paquetes de comidas pensando que es una dieta balanceada, porque según
si comemos diferentes cosas es balanceado, pero tenemos que saber cuáles son las diferentes cosas que estamos comiendo y qué cantidad de grasas estamos aportando en nuestra dieta. Por eso yo creo que cuanto más información tengamos, aparte es un derecho del consumidor, no es que estamos pidiendo algo que no sea, que no esté dentro de las leyes, ¿no? Ahora, ¿es porque no tenemos educación o porque la vida de hoy nos lleva a eso, a tratar de simplificar lo máximo posible y quizás no somos conscientes del daño que podemos llegar a sufrir por eso? Primero es la educación. Nosotros, en realidad, con Slow Food, hace más de 10 años que estamos trabajando en las escuelas públicas por una educación alimentaria donde se enseña a los niños a leer un etiquetado nutricional y entrar a distinguir los diferentes tipos de alimentos y entrar a probar nuevamente la fruta fresca, porque se está perdiendo el parámetro del gusto, no se sabe cómo es una naranja porque se está tomando siempre naranja en jugo o en productos ya procesados y no de forma natural. Para que la gente entienda bien, porque a mí me interesa también. Tomar una naranja en un jugo, un jugo eso que se compra uno en caja, no importa si es uruguayo o internacional, no importa, los jugos que uno encuentra en el supermercado. ¿Es muy diferente a hacer un jugo de naranja? Uy, claro. Digo, una cosa es un producto natural, una naranja. Aparte, la naranja cuando la exprimimos la tomamos enseguida porque tiene vitaminas hidrosolubles que se oxidan y que se van. Digo, la vitamina, cuanto más dejemos la fruta cortada o el jugo exprimido, vamos a perder esa cantidad de vitaminas. Por eso esos jugos tienen vitaminas agregadas, pero además nosotros estamos consumiendo un producto en una caja que para estar en esa caja y aguantar tanto tiempo necesita algunos químicos como conservantes, azúcar, emulsionantes, estabilizantes para que quede rico, que quede igual, lo más parecido posible a lo natural. Pero esos parámetros de sabor ya se van perdiendo porque nos ha pasado con niños de que no saben distinguir una naranja natural porque les parece que es poco dulce, o el color le parece como que tiene un color muy clarito porque están acostumbrados a ver esos naranjas súper oscuros o esos jugos súper dulces. Entonces, al perder el parámetro del sabor real, ahí estamos en un grave problema. ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hay tanta resistencia? Mirá, más allá del tema económico que usted mencionaba al pasar, hablo de la responsabilidad del sistema político. ¿Por qué este tema no termina de ser...? Con el tema de etiquetado de transgénicos es un ejemplo claro porque ya pasamos por todas las etapas, ¿no? Comenzamos a trabajar en el tema de transgénicos y preocupación por este modelo que se estaba implementando en Uruguay y que cada vez crecía más. A partir del año 2010 con los primeros seminarios de etiquetado para informar a la población qué era un transgénico, en qué se encontraba, cuáles eran los transgénicos aprobados en Uruguay, dónde los podíamos encontrar. Y luego de ahí surgió la preocupación de que, bueno, estamos consumiendo todos los días alimentos transgénicos y no sabemos distinguirlo. Y más pasaba, fue como un llamado de alerta, cuando 15 de las marcas de polentas del mercado eran todas transgénicas. La polenta, que es el primer alimento que consumen los niños, ¿no? Es un alimento que cuando alguien está enfermo se le recomienda para consumir. Entonces, eso fue un gran llamado de alerta diciendo, no sabemos en realidad cuál es el producto que estamos consumiendo. Entonces empezamos a trabajar con un equipo interdisciplinario de la facultad y de organizaciones sociales para ver la forma de que Uruguay tuviera un etiquetado obligatorio en alimentos como pasa en Brasil hace muchos años, pasa en la Comunidad Europea y en varios países del mundo. Empezamos con un anteproyecto de ley que lo llevamos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud en el año 2013, que está ahí desde el año 2013, después lo volvimos a llevar en el año 2014 y no ha pasado nada. Pero desde la Intendencia en el año 2013, que estaba Pablo Anzalone como director de salud, tomaron el anteproyecto porque les interesaba el tema. De ese anteproyecto se reglamentó un decreto, porque ellos no pueden hacer leyes nacionales, sino decretos departamentales, para etiquetar solo los alimentos humanos, ni raciones ni semillas, que también estaban en el anteproyecto. Ese decreto se aprobó por unanimidad y fue firmado por la intendenta Ana Olivera en el año 2013, en diciembre de 2013. Estuvo todo el año 2014 reglamentándose y dando los plazos a las empresas para que comenzaran a etiquetar. Y en enero de 2015 empezó a funcionar, digamos, se empezó a fiscalizar y se empezó a controlar que los alimentos que tuvieran más de un 1% de ingredientes de alimentos transgénicos, que en Uruguay están solo aprobados los maíces y la soja, diferentes eventos de maíz y soja, se encontraran en el alimento, tenían que ser etiquetados con un triángulo amarillo con una T negra. Eso decía el decreto.
Cuando asume las nuevas autoridades de la Intendencia, es el Intendente Martínez, en julio se suspende, sin aviso. Empieza a salir, a no fiscalizarse más. Entonces nosotros en agosto pedimos una cita con la directora de Salud, Verón, preguntando qué estaba pasando con el etiquetado, porque es un decreto aprobado y reglamentado y en funcionamiento. Entonces nos dice que tenían que afinar algunas cosas, como tener otro laboratorio de contralor, y que las empresas se habían quejado del símbolo, porque no les parecía un buen símbolo del triángulo con la T, porque llamaba mucho la atención. Querían buscar un símbolo que fuera más amistoso. Eso pasó todo un año, y en el agosto de 2016 nos reunimos con la Intendencia, con la Cámara de Industria y con la Cámara de Importadores para buscar una solución del tema desde el Mercosur logo. También se había planteado alguna... La Cámara de Industria Argentina mandó una carta enseguida que salió el decreto en el año 2015 al Ministerio de Exteriores con una queja por este etiquetado, porque en Argentina no se etiquetan los alimentos y muchos de nuestros productos procesados y ultraprocesados vienen de Argentina, y el 90% iban a ser etiquetados porque lo que se usa es lecitina de soja, emulsionantes, espesantes de soja, glucosa de maíz, todos productos transgénicos. En agosto de 2016 se llega a un acuerdo de un logo, que es el nuevo logo que se va a empezar a aparecer en los paquetes de alimentos transgénicos, que va a ser un círculo blanco que alrededor dice organismo genéticamente modificado y tiene una T en azul. Ahí se hablaron de plazos para que las empresas volvieran a reetiquetar. La Intendencia dio 6 meses de plazo, la industria pidió 18 y nosotros pedimos 3, pero quedó en 6 meses. Ya vamos a más de un año y todavía no se ha empezado a reglamentar ni a fiscalizar que se esté etiquetando estos alimentos con el nuevo logo. Tuvimos una nueva reunión este año, la estamos haciendo como agosto por agosto, con Goyeneche, que es la directora, y nos dijo que ya estaba casi listo, que a partir de ese momento en 6 meses estarían apareciendo los nuevos logos y se entraría a fiscalizar. Haciendo las cuentas, pasaron los 18 meses, si se empieza a fiscalizar a partir de enero, que serían los 6 meses de la Intendencia, pasaron los 18 meses que las empresas pidieron. Entonces lo que pasa es que estamos bajo el poder de las empresas. Nosotros como consumidores tenemos que tener consciente que nosotros tenemos muchos derechos y tienen que ser respetados. Y las empresas hacen la presión posible para que esto no suceda. ¿Todo lo transgénico es malo? Nosotros no estamos hablando ni qué es bueno ni qué es malo. Lo queremos identificar. Bueno, mencionamos que alteraba el sabor, que no era lo mismo que en realidad lo que altera el sabor son las azúcares, emulsionantes. Esos emulsionantes pueden ser de origen transgénico o no. Una cosa es un alimento ultraprocesado y otra cosa es un alimento ultraprocesado con ingredientes transgénicos. Nosotros lo que estamos trabajando es para que la gente escala de peor sepa. ¿Es el ultraprocesado con transgénico o es...? Eso es a criterio de cada uno. Lo malo de estos transgénicos es que cuando entraron a Uruguay no se hicieron pruebas. Vinieron con las pruebas que ya venía el paquete. La empresa te vende el transgénico y acá están las pruebas que hicimos donde dice que no le va a hacer mal a la salud. Pero nuestro Ministerio de Salud Pública no hizo ninguna prueba con estos alimentos. Es decir, que nosotros estamos consumiendo algo que no se probó en Uruguay. Estamos confiando que lo que nos dicen las empresas es verdad. Entonces nosotros en realidad lo que hacemos es que nos paramos del lado de la precaución. No hay ninguna prueba que diga que hace mal, pero no hay ninguna prueba que diga que hace bien. Entonces nosotros ante la precaución preferimos consumir otro tipo de alimentos porque los tenemos. Claro, muchas veces cuando se hablaba del asunto del transgénico se decía que las modificaciones genéticas, entre otras cosas, lo que hacen es una mayor productividad, se masifican más los alimentos y personas que quizás no podían acceder desde el punto de vista económico y que estaban estoy recogiendo algunas de las... Sí, esas eran las promesas. Mujica más de una vez hizo referencia a este Mujica asunto. quería hacerle una estatua a la soja, que esa planta sagrada, muy fuerte. Pero en realidad, todas las promesas de los transgénicos en estos 20 años que llevamos en Uruguay con transgénicos se han revertido todas, porque en realidad no tenemos mayor productividad, no se ponen menos herbicidas ni agrotóxicos, al revés, estamos 5 veces más en consumo de agrotóxicos en Uruguay para los cultivos de transgénicos, no es más barata la comida, cada vez es más cara, porque en realidad no viene a solucionar el hambre del mundo, viene a solucionar un problema económico de las empresas que hacían químicos, que ya ahora no están más las guerras de los químicos, tienen que hacer
alguna cosa para vender sus productos. No nos olvidemos que el glifosato viene de la gente naranja, de la guerra de Vietnam. Digo, si empezamos a analizar de dónde vienen estas empresas, no son empresas de alimentos, son empresas químicas. Entonces, digo, nosotros lo que se está pidiendo con un etiquetado de transgénicos que existe, que está aprobado y que está en un decreto departamental, es que se cumpla. ¿Y hasta cuándo empezaría a regir? ¿En enero? Y los 6 meses de la intendencia, yo creo que en enero, porque los 6 meses de la intendencia se va como extendiendo y nunca pone, a partir de hoy, día tal, se cumplen los 6 meses. Digo, la intendencia lo está pateando para adelante, porque en realidad cuando se suspendió, que salió en el diario una entrevista que le hicieron a la directora de Salud, Verón, ella dijo que se suspendía porque se tenían que alinear con el gobierno nacional. Después salieron diciendo que no, que en realidad no era eso, sino que era que faltaba un laboratorio y ahora ya está todo. En realidad yo creo que sí, que se quieren alinear con el gobierno nacional porque el gobierno nacional lo que quiere es seguir plantando este tipo de cultivos, no plantar alimentos. Es mentira que Uruguay alimenta a 28 millones de personas. Ah, eso que dice Guerra es mentira. Es mentira. Nosotros estamos produciendo soja transgénica que es forraje para animales y biocombustible. No estamos produciendo ni papa ni tomate. Estamos produciendo soja transgénica. La potencialidad la tenemos. Ay, por supuesto. Nosotros tenemos mucha potencialidad. Es lo que dice, el ministro Guerra dice, nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos para 30 millones de personas. Él dice, Uruguay, lo sé de memoria porque me lo he encontrado en varias partes y aparte cuando una mentira se repite varias veces se convierte en verdad. Uruguay alimenta, no dice tiene la posibilidad o tiene la potencial, no, él dice Uruguay alimenta a 28 millones de personas. Uruguay no alimenta a 28 millones de personas. Uruguay está en sus mejores tierras produciendo forraje para animales de China y de la Comunidad Europea. Y esos animales de China están alimentando al éxodo de los productores chinos, por el cambio de matriz también. Entonces nosotros estamos fomentando todo eso en un país que se podría plantar comida real, comida de verdad, comida de la que comemos todos los días. Una serie ya lamentablemente estamos terminando. Es chef, además de todo. Y productora agroecológica. Exactamente. Una serie de recomendaciones para quien está del otro lado y que quizás no está, obviamente, ni muy informada, ni muy educada, ni muy metida en el asunto, pero nos está escuchando desde hace 20 minutos y tiene preocupación. Dice, bueno, no sé qué estoy comiendo, qué le doy de comer a mis hijos. ¿Qué se puede hacer en la cortita, en la chiquita, en la diaria para mejorar la alimentación y comer más saludable? Ir a la feria, porque en la feria vamos a encontrar los alimentos de la producción local de Montevideo Rural. Montevideo Rural todavía tiene muchas chacras donde se producen alimentos naturales. Y comer estacional, ¿no? Empezar a investigar, porque ahora vamos al supermercado y encontramos tomate todo el año y el tomate no nace todo el año. Entonces entrar a investigar qué es lo que el producto de estación, siempre ese producto de estación va a estar en mejor precio porque se está produciendo en ese momento, va a estar en mejor calidad nutricional porque es de ese momento, y hacer combinaciones, tratar de consumir las 5 porciones de frutas y verduras al día, combinarlas con recetas fáciles. Cocinar podemos cocinar todos, es mentira que no hay tiempo de cocinar. Los tiempos hay que buscárselos y tratar de hacerlos con los hijos. Digo, nosotros trabajamos en las escuelas públicas y cocinamos con los gurises y a los gurises les encanta cocinar. Y la mejor forma de consumir un alimento es cocinarlo, ver cómo es el proceso de transformación de ese alimento. Laura Rosano, le agradecemos su presencia esta mañana y bueno, seguiremos indagando sobre este asunto. Vamos a convocar a su tarea de la Intendencia, el Ministerio de Ganadería, eventualmente si viene la Intendencia, pregúntenle por el informe que hace 2 meses pedimos de plaguicidas en frutas y verduras, que del año 2012 no sabemos qué estado tienen nuestras frutas y verduras. Bueno, y vamos a seguir con este asunto. La pausa y muchas más noticias.